Esta tarde estamos delante de Jesús, quien ya lo sabe todo, quien ya lo conoce todo. A los hombres podemos engañar, pero a Dios no. Con los hombres podemos jugar, pero con Dios no. Él es justo y Él da a cada uno lo que le corresponde. Esta tarde, Señor, perdóname. Esta tarde, Señor, te pido perdón de mi pasado, de pecados que cometí bajo efectos de licor, de droga, de marihuana. Te pido perdón, Señor, por los pecados que cometí cuando no te había conocido, cuando llevaba una vida lejos de ti. Perdóname, Señor. Bendito Dios, alabado sea Jesús. Digámosle todo: yo quiero ser. Señor, Señor amado, como el barro en manos del alfarero, rompe mi vida, a mi vida y hazla. y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Yo quiero ser, Él es el pastor, quiero ser yo soy la oveja. un paso nuevo. Dice, Gran cielo oveja que un pastor. que un pastor tenía. Aquí está el pastor Gran cielo oveja que a pastar que a pastar sano sucedió sucedió una tarde que al contarlas que al contarlas todas le faltaba una y triste, y triste lloro. dice las 99. Las 99 dejó en el abrisco Y por las montañas y por las montañas a buscarla, a buscarla fue. la encontró La encontró perdida, temblando. temblando de frío. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y el redil volvió. Dice las 99. Las 99 dejó en el abrisco y por las montañas A buscarla, a buscarla fue. la encontró La encontró perdida, temblando. temblando de frío. Curó sus heridas, Sí, Jesús. sus hombros y el redil volvió. Sí. Señor, aquí estoy. Nomás iba a poner un pedacito de cada canción, pero son canciones que están en la palabra de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, sobre cómo la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, cómo la palabra de Dios penetra hasta el corazón. Ahí vemos en estas canciones que nos ponemos a escucharla y pues nos dan el corazón, porque esas canciones están en la palabra de Dios. Si tú te pones en manos de Dios, Él te hace una persona nueva. Él te hace una persona
muy cambiada en la vida si tú estás por un mal camino. Eso viene siendo el alfarero. Y pues de las ovejas, de las 100 ovejas, pues 99, por eso dice, hay más alegría de que un pecador se arrepienta. Hay más alegría en el cielo de que un pecador se arrepienta, de que ese pecador forme su vida al lado de Dios. Hay tanta alegría por ese pecador porque pues andaba perdido, que es lo que pasa con muchos de nosotros, que le pedimos a nosotros perdón a Dios por tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo de no voltear a verlo. Nomás cuando había una fiesta, unos 15 años, un bautizo, ir a verlo a la iglesia, ¿no? Es ahí donde uno pues anda perdido por la vida. Y Dios se alegra en ese momento cuando uno se dedica a conocerlo más, a estar en el camino de Él, a obedecerlo. Él ama a la persona que quiere hacer las cosas bien, que quiere obedecer lo que es la palabra de Dios. Qué bonito, y te llegan esas palabras, estas canciones, te llegan hasta el corazón, te penetra esa palabra, te penetra, penetra en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios discierne lo que es, lo que hay dentro de nosotros. Lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y pues lo que quiere la palabra de Dios es que nosotros tomemos buenas decisiones, que nosotros estemos por el camino que más nos convenga, que es el camino de Dios. Aunque Él nos da libre albedrío, pero Él por eso nos da su palabra, para que nosotros al mirar la palabra de Él, al escuchar la palabra de Él, entiendamos que allí es donde nos conviene a nosotros estar. Muchas veces cuando nosotros leemos o escuchamos algo que nos pega de algún predicador, de algún ministro que está predicando la palabra de Dios, nos pega esa palabra como diciendo: a ti te estoy diciendo esto, y uno se la avienta a fulano, a sutano por allá, ¿no? Diciendo: mira, ¿por qué no está este fulano aquí para que escuche esta palabra? Pero ahí es, Dios te la está diciendo a ti, me la está diciendo a mí en ese momento. Y ahí es donde nosotros debemos aceptar esa palabra, ahí es donde nosotros debemos de ponerla en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma. Y orar por esas personas que andan perdidas o andan por un lado y no quieren escuchar, no quieren escuchar lo que es la palabra de Dios.
para que ellos en algún momento u otro escuchen lo que nosotros nos está pegando en esa palabra, para que ellos en algún momento Dios se las dé a ver cuando ellos se den cuenta que necesitan a Dios. Ahí Dios se le va a empezar a decir, le va a empezar a poner esas palabras. También como cuando nosotros la estamos escuchando, así se lo va a poner a esas personas. Ahí nosotros, cuando nosotros escuchamos esas palabras, nos damos cuenta de lo que dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque pues ahí Él nos dice todo lo que nosotros estamos viviendo en la palabra. Déjenme, les voy a leer Hebreos 4:12 y 13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú haces. Él sabe lo que tú necesitas para tener una vida digna, para tener una vida en el camino de Dios, para tener una vida digna en Cristo. Él sabe bien lo que tú necesitas para tener una vida en paz. La palabra de Dios nos pega por todos lados en nuestra vida. Si tú eres una persona que estás, por ejemplo, impuesta o impuesto a ser mal hablado o mal hablada, que habla puras vulgaridades, pues la palabra de Dios te va a pegar en tu lengua. La palabra de Dios confrontará tu lengua. Y ahí es donde no le gusta a la gente que la palabra de Dios le diga sus cosas. Se retuercen. Por eso mucha gente evita leer la palabra de Dios. Pero si tú estás tratando de perdonar a alguien que te ha hecho daño, que te ha hecho algo malo, ahí también la palabra de Dios nos dice, trabaja en nosotros, nos da esa fuerza, nos da esa paciencia, nos da la sabiduría de perdonar a esas personas. De ese modo también la palabra de Dios nos ayuda a hacer las cosas para que perdonemos a la gente que nos hace algún daño. Por ejemplo, también si tu orgullo tiene más poder que cualquier cosa en tu vida, ahí la palabra de Dios te habla de la humildad. Y te hace sentir, te hace saber que debes de ser humilde. Y que ese orgullo tan horrible, tan feo que tenemos muchos, no nos lleva por buen camino. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú
tienes o quieres hacer algún pecado que te va a hacer daño en la vida, que te va a bloquear el camino de Dios, aquí la palabra de Dios también te lo hace ver. Lo que el pecado va a hacer en tu vida. Lo que el pecado puede destruir. Lo que es tu familia. Tus amistades. Así que es por eso que en Hebreos 4, ahí nos dice por qué la palabra de Dios es una espada de doble filo. Porque entra hasta lo más profundo de tu corazón. En Hebreos 4:16 nos dice: por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Acerquémonos con plena confianza a Dios, al Señor, en oración. El Señor entiende nuestras necesidades y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que ahí está el Señor. Acude a Él. Acude a Él para que tú seas una de sus ovejas y Él sea tu pastor. Y tengas esa paz, esa felicidad y ese amor en tu vida. Familia, amigos, un abrazo fuerte y Dios me los bendiga. Amén.